tardes, amigos de Teatro al Día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá en el programa 170 de este sexto año de Teatro al Día y tenemos nada más ni nada menos que Alba Gauchaín, que es actor, que es director, que es dramaturgo, que es publicista, que es docente, es de todo un poco. Hace un montón de cosas, no sé si todas las hace bien, pero acá es de esto que vamos a hablar, sin duda que sí. Hace muy pocos días puso en escena Perdidos en Yonkers y estábamos comentando antes de salir al aire que es difícil a veces cuando uno ve un espectáculo que ya vio, que vio de repente dos versiones, dice, ¿qué nuevo me puede traer esto? Y la verdad que de todo corazón se la voy a recomendar nuevamente al terminar, pero no dejen de verla porque esta obra de Neil Salmon tiene de todo. O sea, se puede definir como una comedia dramática, se puede definir como un drama, la podemos situar en varios lugares, pero lo importante que tiene esta obra es que tiene un elencazo y tiene una dirección perfecta. Bienvenido a Teatro del Día. No, me encanta porque uno siempre trata de transmitir de aquello que vio, porque muchas veces uno hace la nota antes de ver el espectáculo, entonces bueno, se tiene que basar en lo que nos dicen, ¿no? Bueno, y después cuando vamos lo refrendamos o no, pero en este caso yo dije voy a verla primero y después voy a hacer la nota, y verdaderamente yo quedé impactada con el efecto, con la versión, con el cuidado en todos los detalles. Hay cosas que de pronto otra persona puede pasar inadvertido, pero abrir una puerta y que dé la sensación de que ahí hay una habitación armada, hecha, digo, son detalles, pero son cosas que hacen a la credibilidad de lo que se está viendo, como que eso me ayuda a entrar dentro de esa historia, ¿no? Soy parte de alguna manera, o la miro desde afuera, pero me integro a esa familia. Y esta es una familia particular. Es una familia increíble. Y es muy curioso porque además uno podría creer que es una obra autobiográfica y no lo es. O sea, Neil escribió esa obra a los 64 años en base a una construcción imaginativa de él y teniendo sí en cuenta algunas características de su familia, por ejemplo, un padre ausente que tuvo él y que de alguna manera aparece acá en este padre que se ve obligado a recorrer el sur de Estados Unidos mientras deja a los hijos con la abuela tiránica. Y después hay alguna anécdota muy puntual de alguien que él vio cuando creció en un barrio pobre junto con sus hermanos, que vio a un tipo que le pegaba bastonazos a su hijo discapacitado y eso le afectó mucho y lo trasladó a esta historia con esa relación tan terrible entre la abuela y su hija discapacitada, ¿no? Que todos los hijos de esta señora, de esta abuela Kugnitz, que es Bettina Mondino, que hace un trabajo hermoso, hermosísimo, no querida, no querible en la obra, pero digo, todos tienen algún problema. Sí. O uno tiene la carga de los hijos, otra tiene no maduró lo suficiente, otra tiene una dificultad en el habla, digo, el otro hijo, bueno, ya se fue para el otro lado, claro, es un gángster, digo, como que es una familia que no termina de cerrar, digamos, como, no digo una familia ideal, pero una familia término medio, una familia común, digamos, ¿no? Que puede ser un hijo más inteligente que otro, pero que en el contexto, digo, uno puede decir, bueno, es una familia. En este caso es bastante disfuncional la situación, digo, pero lo interesante, viste, es que es disfuncional, pero al mismo tiempo uno la ve muy próxima, uno ve las cosas que le ha pasado en su vida en esa familia. Entonces es una situación muy extraña, porque cuando uno piensa en una familia disfuncional, por ejemplo, la omisión de la familia Coleman, de Tolkachir, que es un gran texto. Exacto. Pero claro, está todo llevado al nivel del absurdo, entonces vos decís, yo no soy eso, disfruto eso, pero no soy eso. Exacto. En este caso es tremendo. Puede presionotarse, porque puede pasar que un padre desesperado tenga que dejar a sus hijos. Además, hijos
contrariamente al Marco que está en esa casa, hijos muy inteligentes. Inteligentes y buenos, y buenos, de buen corazón, ¿no? Son divinos. Pero tienen eso, ¿no? Que uno dice, ¿cómo se contrarresta esa tía Bela que es tan amorosa con ellos, pero obviamente tiene sus problemas, ¿no? Y esos niños que son tan inteligentes, que salen, que tienen esas salidas, que razonan tan bien, ¿no? Pero que a la vez tienen esa picardía también, porque saben que hay cosas que no pueden hacer. Y pasan cosas tan cercanas, porque a ver, en la familia, ¿quién no tiene a alguien que dio pasos en falso? Claro. O que hizo algo que no es correcto, o que no está bien, o que está medio reñido con las buenas costumbres. La muerte de la esposa por cáncer y esa realidad tan estadounidense, sí, de lo caro que es la salud. Exacto. Y cómo ese padre se endeuda hasta lo imposible para que su mujer tenga una muerte digna. O sea, para que muera mirando árboles a través de una ventana y no muera en el dolor y que muera con calmantes, con cuidados paliativos. Y uno también, y uno piensa, ¿no? Porque uno ve la obra y empieza a ver las características de los personajes y cómo se van desarrollando a través del tiempo que dura la obra, que yo no lo sentí para nada el tiempo, no sé ni lo que dura. 2 horas y 10. 2 horas. Nunca lo sentí. No lo sentí para nada, porque digo, está dirigida a un ritmo dentro de lo que está ocurriendo, que no es lento, que no es tedioso, que no te lleva a pensar, ay, ahora qué es lo que va a pasar. No, estás todo el tiempo atrás de algo, o sea, pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Y Neil, qué bien que escribe, porque vos tenés escenas, la escena del gángster con los 2 chicos, que el gángster les muestra el revólver y ellos se asustan y le dice, arriba las manos, jugando con ellos. Estás todo el tiempo como en un límite entre la risa y el miedo. Y ese tipo, ¿qué le va a hacer a esos niños? O sea, hay siempre como una cornisa siempre en la escritura. Cuando aparece la tía, ¿no? Que ella es tan amorosa y tiene todos sus sueños y en esa cabecita tiene tantas cosas. Digo, cómo empatiza muy rápidamente con los chicos, porque como que no le cuesta bajar al nivel de los chiquilines, porque ella tiene mucho de niña, tiene mucho de niña, pero a la vez uno ve esa gente que tiene esa afinidad con los chicos, que contrarresta totalmente con esa abuela que no te regala media sonrisa. Tremendo. Digo, porque de alguna manera, bueno, los hijos son grandes, pero los nietos son chicos. Y que a su vez, esa maldad de esa abuela, esa villanía de esa abuela, está justificada psicológicamente. Es una mujer que perdió a su marido y perdió a 2 de sus hijos y ha luchado toda la vida por sobrevivir en una Alemania inhóspita para ella, donde le golpeaban, donde se lastima con una represión policial en una manifestación, llega a Estados Unidos y trata de construir esa familia con rigor total para que sus hijos aprendan a sobrevivir, y lo que no se da cuenta es que les quita lo más importante, que es el amor. Claro, es que no se ve un gesto, porque es decir, todos no, porque yo diría que Bela no le tiene temor a la madre. Es tremendo ese vínculo, ¿no? Sí, porque creo que dentro de su inocencia, porque tiene mucho de inocente, ella como que la conoce, como que sabe por dónde llevarla, porque sabe también cómo atacarla. Sí, pero sin embargo, como que le conoce algún flanco. Es dual, ¿viste? Porque ella se enfrentan todo el tiempo, arma, ¿no? todo en la escenografía para decirle a la madre que quiere casarse, termina suplicándole de rodillas a la madre, llorando. Sí. Y es una escena que para mí es dolorosa, es una de las escenas mejor escritas de toda la historia del teatro norteamericano. Porque es perfecta, empieza como una comedia reidera, la gente se ríe a carcajadas y va desembocando hacia el drama, y las 3 funciones que ya hicimos, María Rosa, terminaron las 3 con un aplauso a telón abierto al final de esa escena, porque es tal la emoción. Bueno, tenemos también a una Leonor
Chavarría, que es una todoterreno, es impresionante, Tremendo. No hay nada que lo haga mal. Al otro día la vi, fui a ver esa obra y al otro día fui ¿En a Doña los 2 Ramona días. o? No, Doña Ramona no la vi de nuevo, pero la vi en La la nueva de de Federico Federico. Guerra y también hace unos papeles, digo, no hay Qué nada, genia, o sea, sale de un papel a otro con una facilidad, pero además compone ese personaje, el final, por Dios, es El una final. cosa impresionante. ¿Cómo marcas a los actores? Primero, ¿cómo elegiste el elenco? Bueno, porque el elenco fue difícil. Claro, fue muy difícil, porque nosotros sabíamos que creíamos que podíamos contar con Ana Rosa, y Ana Rosa al final le coincidió el proceso de los ensayos con su operación, Claro. su viejo Porque problema de columna. ella la hizo y la hizo Magistral. divinamente. Yo recuerdo que vi el ensayo general que me invitó Roberto Jones en el año 2012 y la escena, que no voy a spoilear, pero el beso del niño a la abuela, sí, en esa escena yo dije, bueno, esto es de las cosas más impactantes que he visto a nivel de interpretación en mi vida, Una cosa impresionante. Bueno, Ana Rosa me dijo que no podía por tema de salud, y Noelia Campo, la maravillosa Noelia que había hecho Vela, cuando me dijo que no podía, a mí se me cayó el mundo, porque dije, bueno, salgo a buscar. y le invité a la mamá de mis hijas, a Adrianita da Silva, que por supuesto que hizo un ensayo y dije, esta es Vela, que era perfecta, y Adrianita por un tema de salud tuvo que desistir, porque eran ensayos muy duros, muy largos, y vos sabés que ahí estábamos perdidos. Estaban perdidos en Montevideo. Perdidos en Montevideo y no en Yonkers. Y mi asistente de dirección, un muchacho talentosísimo que se llama Martín Resi, es egresado de la IAM, y es un muchacho de un talento brutal, va a ser un gran director porque la asistencia que hizo fue memorable. Me dice, ¿y Leonor Chavarría? Entonces, yo que tenía 5 nombres ya pensados para hablar, siempre alguno. dije, es Leonor Chavarría. Y llamé a mis 2 socios, la Alianza, que pagó los derechos, y Diego Sorondo, que produjo. Y me dijeron, si para vos es un acto de confianza total. Y cuando vino Leonor... Bueno, pero lo que pasa es que el productor, aunque esté mucho en la producción de muchos espectáculos, no es ni director ni actor, entonces digo, se tiene que basar en la gente. Es un tipo muy sensible que en otras producciones que yo he dirigido de él, como Bajo Terapia, como Perfectos Desconocidos, ha hecho aportes de elenco, decir, bueno, este papel es para tal personaje, muy atinados. No conocía a Leonor. Porque claro, es una actriz que generalmente hace espectáculos que no son... De un circuito cultural y no comercial. Claro, teatro solo arte. la vi en una comedia hoy hace poco, la que había hecho Novo. Exacto. Que yo no pensé que tuviera, pero también como comediante resulta fenómeno. Es una actriz increíble, pero es increíble. Hace ese papel, lo borda ese papel. Es impresionante. Y los niños. ¿Sabés qué es lo lindo que me pasa con Leonor, como me pasa prácticamente con todos, porque están todos muy bien? Es que el talento de ellos te lleva como director a lo que yo llamo la filigrana, a decir, y si en este Parlamento haces un quiebre, un matiz para este lado, sí, y lo hacen. Por ejemplo, hay una cosa que hace Leonor que yo le pedí, que es cuando ella le confiesa a la madre que ha sido abusada por múltiples hombres, en un momento le dice, y adultos también, y yo le dije, probá sonreírlo perversamente, porque entra dentro de la locura de ese personaje, de la enajenación de ese personaje. Total. Y hace algo que es descomunal. De principio a fin, Ahora todos, porque yo incluso, algo que lo he hablado con Alejandro Martínez, como que él se siente en la edad de tener esos hijos. Contrariamente a 13 años atrás, por ejemplo. Claro, era muy joven para esos hijos. Entonces me dice, ahora yo me siento, y creo que le pasa lo mismo a Rafael Beltrán, como que estamos más maduros. Yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Que del 12 ahora
ustedes hicieron muchísimas obras, trabajaron muchísimo, se foguearon en todo tipo de obras, comedias musicales, comedias, dramas, entonces ya también crecieron actualmente. Y el actor tiene que vivir experiencias. Claro. A mí, yo siempre cuento una cosa que me dijo una vez María Mendive, una divina actriz, ¿no? Sin duda. Cuando yo vi a una actriz argentina en un teleteatro que se llama Dolores Fonsi, en un teleteatro que la vi muy bien y era una estrellita de esas de telenovela. Y entonces le comenté a María, che, qué bien Dolores Fonsi, ¿cómo creció como actriz? Y la respuesta de María fue, ¿sabes por qué? Porque se casó, se separó, tuvo hijos, sufrió, y eso es lo que necesita un actor. Entonces la vivencia, pasar por varios estadios, pasar por la vida, viste, que te pegue en el alma y que vos eso lo aplicás stanislavskianamente. ¿Y el director también? Por supuesto. Por supuesto. Digo porque vos también tenés tus historias, pero digo también, desde el 12 ahora como que te pasaron muchas cosas, ¿no? Todas diferentes, unas buenas, digo, no digo cosas malas, pero Rosa, nos pasan cosas todo, en el discurrir del tiempo. Las vivencias del amor, del desamor, de la separación de los hijos, del intento de sustentar a los hijos aún en la distancia. Hay un montón de vivencias que cuando la ves en un texto tan inteligente como el que te van haciendo la vida, digo, y eso mismo, y toda esa experiencia que vas tomando, ¿no? Hace que cada dirección sea más madura que la anterior, ¿no? Porque esta yo la noté, yo dije, pero Álvaro dejó la vida en esta obra, porque era todo tan como cronometrado, ¿no? Yo no sé cómo habrán trabajado, pero pienso que trabajado mucho desde un rigor también, valga la redundancia hablando de la madre, ¿no? Porque digo, está todo muy, además todo lo que es arte, que importa más, por supuesto, todas las actuaciones, pero digo, hay detalles, hay cosas que están muy sólidas, como yo te decía, abrir una puerta y no encontrar un vacío. Claro, que haya una portátil ahí y un portarretrato. Exacto, que haya una mesa, que haya una pared pintada, digo, eso te da la sensación de que está ingresando verdaderamente, porque yo muchas veces digo, las cosas que no se usan, ¿para qué las pones en el escenario? Claro, exacto. Sí, porque son todos elementos parásitos, no sirven. Digo, si tenés el sillón, te sentás, si tenés la silla, usala, si hay un vaso, ponele agua de verdad. Y al abrir una puerta seguimos con la casa. La casa sí. Entonces digo, es esa sensación también de tener gente que pone en el pienso, ¿no? en ese trabajo y sacas un trabajo de alta calidad. Esa es otra cosa que le tengo que agradecer al gran Nelson Mancebo. Sí, Mancebo están todos los detalles. Y el agradecimiento particularmente es a Sorondo, porque cuando nos sentamos con Sorondo, la productora de Diego trabaja con determinados diseñadores fijos. Y claro. Entonces yo, que había tenido una experiencia descomunal con Nelson en la comedia que dirigía a Graciela Rodríguez, Mis Peores Citas, que lo que hizo Nelson fue de una excelencia, ese apartamento que le hizo Graciela es de una excelencia increíble, le dije a Diego, necesitamos como director de arte a Nelson Mancebo. Y entonces Diego se reunió con Nelson, me llamó por teléfono y me dijo, ¿tenés a Nelson Mancebo? También la produjo... No, Mis Peores Citas no, la produjo la Alianza, y ahí trabajamos de entrada con Nelson junto con Graciela. Claro. Pero como Nelson no es del staff permanente de Sorondo, tiene un staff, claro, entonces era todo un tema, y Diego, en una actitud de una generosidad brutal, dice, dale para adelante. El aporte, mira que mucho de lo que se ve tiene que ver con un productor que llegó a un nivel de profesionalismo. Es un productor, salado, aparte que tiene otros, a veces cuando uno pregunta qué hace un productor, la respuesta del productor te dice todo, porque estamos en un país donde se hace una cantidad, el productor hace una cantidad de cosas, porque a veces cuando nosotros nos pedían tanto, nominen producción, digo yo, pero producción,
a veces vos decís producción igual plata, y a veces no es. Y es mucho más que eso. Es mucho más que la Es plata. visión. Es cómo se ve, Sí. cómo se van acoplando las cosas, Sí. es un montón de cosas Totalmente. que no es solo el decir, bueno, pongo plata para que se haga, o pago los derechos, digo, porque, a nivel de Sorondo no hay tantos productores. Es lamentablemente. Lamentablemente el productor corre de un lado Sí. para otro para conseguir cosas y a veces las consigue y a veces no, a veces hay obras que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer por un tema de derechos, pero en el caso de John Katz yo decía, ¿con qué me voy a encontrar? Yo tenía esa duda, pero la verdad que fue un espectáculo que yo salí deslumbrada. Qué lindo. Con un encanto, porque me encantó primero que la reacción del público que venía hacia alrededor era muy similar, porque todo el mundo, yo muchas veces no me quedo a saludar, pero dije, no, yo tengo que saludarlos, porque salí tan contenta, porque me gustó tanto, porque están todos... hubo gente a la que no pude saludar porque no la vi, porque se ve que se quedaron adentro, no pude saludarla, pero a Leonor la pude saludar, a Jenny, también a la Mondino, bueno, a Alejandro que estaba, y el chiquito que estaba vestido como en la obra, Luciano, se cambió. Estaba fascinado con esa experiencia. Pero además yo los escuchaba y decía, pero estos chiquilines tienen un futuro impresionante. ¿Ahí que se hizo casting? Se hizo un casting y se eligió entre... No se presentaron muchos, se han presentado unos 25, 30. Son un montón. Pero podría haber sido más, porque hicimos como una convocatoria grande porque yo le tenía mucho miedo al tema. Sí. Y la verdad es que Octavio Telechea, el más grande, que es alumno de la EMAD, es, Dios mío, qué muchacho con condiciones, qué naturalidad. Tiene un futuro. Y Luciano, yo lo único que le digo a Luciano siempre es que en el año 92 tu papel lo hizo Gabriel Hermano, que hoy es primer actor de la Comedia Nacional. Sí, así que prepárate para tu trayectoria. Sí. Y es así, o sea, es un chiquilín que tiene también un don natural, sí. Maravilloso. Sí, porque es esa cosa del chico que es jovencito, ¿cuánto tiene el más chiquito? 12. Octavio tiene 22. Pero Luciano tiene 12. Da menos, perfecto. Sí, claro. Y el chiquito tiene 12, pero yo los veía y yo decía, qué divino, porque estos chicos van a tener unas condiciones, la voz, la proyección de la voz, que yo la padezco. Yo se lo pregunto a todo el mundo, ¿cómo hacen para que hablen así? Porque mira que yo veo obras que a veces estoy en este lado, lo que dicen ahí no sé, lo imagino. Cuando vienen acá los escucho, pero ¿qué pasa con ese tema? ¿No se está trabajando en las escuelas? Unos me dicen que es permanente, tipo telón rojo, que eso es un trabajo de todos los días, obligatorio. Y otros te dicen que bueno, que es opcional. No, por favor, la emisión de la voz no es opcional. Porque yo mi experiencia, que se lo dije a mis compañeros también, mi experiencia de muchos años de dirigir es que realmente los egresados de la EMAD tienen un dominio de la técnica que no tienen egresados de otras escuelas. Eso es doloroso decirlo porque amo a todos los colegas que están en todas las escuelas, pero el rigor que tiene la EMAD se nota en la diferencia. Se nota. Octavio es un chiquilín al que le entendés absolutamente cada sílaba que dice. Y eso es un valor. Fue una obra, el día del estreno, que debe ser el día de más conmoción, no hubo un furcio de ninguno, ni de los chicos, ni de los grandes, ni por equivocación, no hubo nada. Entonces todo discurrió con una tranquilidad, como que esa obra ya la venían haciendo hace mucho. Porque el día del estreno es un día que muchas veces te dicen, ay, pero después alguien me dijo, no hace mucho, ¿cuándo volvés? ¿A dónde? No vuelvo. Pero este es el estreno. Y bueno, en una caigo en el estreno, pero son tantas obras, no son millones de obras. En una caigo en el estreno. A mí me gustaría, por ejemplo, dentro de un mes que van a estar seguramente, volver, porque estoy segura que la
la obra va a crecer, sí, crece, función a función, siempre pasa eso. Y hay mucha pasión. Y más que ustedes pueden hacer un poco de temporada, porque sí, a mí lo que me entristece muchísimo tremendo, es el tema de las 4 funciones. Tremendo, tremendo. Eso me parece que las salas públicas den 4 funciones, 5 funciones, me parece, no sé, pero malévolo, no sé, me parece. Sí, y además vuelven pero esporádico en el tiempo, sí, vuelven, como a los 6 meses vuelve la obra, 4 funciones más. Está genial, le digo, entonces ahora que hay muchas, la dejo, sí, pero no sé cuándo vamos a volver, no saben. No, porque ahora hacemos esta, pero después tenemos que conseguir salas no se consiguen, todo el mundo hace teatro, ahí yo hago cartelera los sábados, me llevan 2 horas y pico a hacer la cartelera. Entonces digo, no vamos a mentir, porque todo no tiene el mismo nivel, eso está clarísimo. No, eso no es así. Digo, puede haber pero es muy intentos. Importante que la gente esté haciendo teatro y no esté mirando programas de entretenimiento en la casa. Me parece genial que se arriesguen, que hagan, pero también digo, hay desnivel. A veces te dicen, yo no quería pensar, decime algo para reírme. Y yo qué sé, digo, buscar una comedia y más o menos dentro de las que hay que tienen algún rigor también como comedia, ¿no? Pero así mismo hay escasez de salas, están creciendo los espacios no convencionales, porque hay que hacer teatro en algún lado, porque no hay salas que ya no aceptan espectáculos de afuera, porque hacen sus propias producciones, entonces se va achicando cada vez más. Entonces también hay gente que, te digo, vos estuviste hasta este año en Cofonte, y mucha gente nos está diciendo, bueno, tengo que hacer estas primeras 4 o 5 funciones y después tenemos que salir a buscar para dónde hacer las otras 3. Sí, la vieja discusión en Cofonte que decíamos, bajemos la exigencia de las 8 funciones mínimas por esta realidad. Pero claro, los compañeros también decían, bajar la exigencia implica reconocer que no se puede hacer más de 4 funciones, lo cual es tremendo, ¿no? Es lamentable, porque por eso digo que en la Alianza, y yo lo he visto con varias producciones, la Alianza, si a vos te va bien, digo, como que de repente cumplís un ciclo, no sé, 10, 12 funciones, pero después volvés. Sí, la Alianza apuesta a eso. Y ustedes ahora van a tener tienen un rato sí, largo. se supone que seguimos hasta noviembre si el público acompaña, ¿no? Sí, es una obra altamente recomendable. Hay una cosa que me pasó a mí dirigiéndola, que bueno, esto empieza porque Roberto Jones la iba a dirigir y... Yo me acordé que vos habías dicho eso. Era muy complicado para él venirse de Maldonado con sus problemas de asma, y bueno, entonces Roberto sugirió, bueno, ofrecésela a Álvaro. Y cuando me lo ofrecieron a mí, yo dije, bueno, es como que te regalen un Ferrari Testarossa, porque es el gran texto, ¿no? Aspiracional para todo director de actores, incluso. Además, yo digo que ahí lo que hay es una gran dirección de actores. Bueno, claro. Hay una gran dirección de espectáculos, pero personalmente hay una enorme dirección de actores, porque esos actores están perfectos en los lugares apropiados. Cuando Alejandro habla y está en distintos espacios y la luz lo enfoca perfectamente y él dice perfectamente su texto. Cuando entran, salen, por suerte hay una puerta real, entran y salen por la puerta y no salen por la ventana, porque a veces veo obras que esa es la puerta de entrada, pero después salen por otro lado, ellos salen por la ventana, no sé. Entonces digo, cuando vos ves esa estructura, ¿no? Donde cada cosa está en su lugar, donde tienen un vestuario hermosísimo, precioso el vestuario. Un vestuario en el que aportaron queridas compañías, colegas. Hay apoyo de la EMAD, del Galpón, del Circular y del Tinglado. Mirá qué bueno. Que colaboraron muy generosamente con el espectáculo. El vestuario está estupendo, la mujer, todo, digo, porque es hasta etéreo cuando en
el caso de Leonor, que tiene determinado movimiento, digo, es como etéreo ese vestuario. Y además está ajustado, a la madre no le podemos poner otra ropa, digo, o sea que está bien, pero los chicos, está todo cuidado al detalle. Yo hay muchas anécdotas, pero ahora que me contabas esto se me ocurría hacerte una que era uno de los primeros ensayos en que trabajamos Bettina Mondino y Leonor Chavarría la escena de peor enfrentamiento entre madre e hija, una de las penúltimas escenas de la obra, que incluye como un arrebato de pegarle un bastonazo en la cabeza que se congela, y es una escena terrible. Y vos sabés que las actrices, claro, lo que pasa es que todos partimos del amor por la obra, ¿no? Todos nos enamoramos de la obra, entonces esas actrices pusieron tanta fuerza en ese primer ensayo que cuando terminamos yo vi que se abrazaron, poco menos que se pusieron a lagrimear las dos, que se abrazaron para compensar todo el dolor, la profunda violencia que a ellas las había enfrentado en la ficción. Sí. Entonces, cuando ves eso, cuando ves tanta sensibilidad a flor de piel en un equipo humano, es que ya está. Ya está, exactamente. No, y se ve, digo, yo por ejemplo vi a Beltrán y qué bien que está Rafael. Qué firme que está, porque claro, cuando uno ve un elenco que es bastante numeroso, por supuesto, digo, y no ves falla en nadie, pero a la vez ves que habiéndola visto, y habiendo visto a Alejandro y a él, digamos, que son los que se repiten, sí. Y vos los ves, vos decís, ay, pero crecieron, sí. Porque digo, como que tienen la edad de ser ese hombre fuera de la ley y tienen la edad de ser ese padre que está tratando de cuidar a sus hijos y poder hacerles un futuro. Sí. Y vos los ves en ese papel, o sea, los ves siendo esos personajes. Entonces yo digo, qué bueno que está cuando el actor compone un personaje y no cuando un actor hace de. Exacto. ¿No? Digo, esa diferencia que hay que yo lo noté en todo, ¿no? Porque yo vi a cada personaje. Digo, no vi a Leonor Chavarría, vi a Bel. ¿Sabés que trabajamos mucho? El vínculo. Yo necesitaba que Alejandro abrazara a esos chicos realmente como si fueran sus propios hijos, porque pasa mucho en la actuación que vos ves los hilos, ves la representación, ves al tipo haciendo que abraza a dos niños que no son sus hijos, y acá era necesario lo mismo los dos hermanos. Yo les decía, por favor, quiéranse, por favor, abrácense, por favor, jueguen entre ustedes, tengan un vínculo, que yo sienta que ustedes son hermanitos que se adoran, porque una de las claves emotivas de la obra es que esos dos niños son dos niños divinos, en un entorno absolutamente problemático. Absolutamente problemático. No hay nadie que no. Entonces el espectador hace espejo con esos dos niños. Yo soy esos dos niños en ese mundo terrible, ¿viste? Y el hecho de que se quieran y el hecho de que, bueno, no quiero develar, pero en los últimos ensayos generamos que luego de una pelea terrible de Bela con su madre, Bela termina apoyando su cabecita en el hombro de la madre, y la madre va acercando su mano para agarrarle la cara a la hija y se contiene porque no quiere dar el brazo a torcer, ¿no? Sí. Esas pequeñas cosas. Sí, esos son esos trabajos que hay mucho trabajo atrás, ¿no? Y yo creo que eso está reconocido y el público tiene que acercarse y verla, pues sinceramente no es porque esté Álvaro, porque yo he visto cosas de repente que, bueno, todos los directores tienen cosas que las hacen mejor, otras más o menos, otras pueden salir bien, pero a uno no interesarle demasiado. Esta obra, a pesar de que es la tercera versión que veo, es una versión totalmente diferente a la anterior, a las dos anteriores. Digo, es diferente, o sea, que las situaciones sean las mismas, obvio, porque la obra está escrita de esa manera,
pero el encare, la forma de presentar, incluso yo me estaba acordando de dónde estaba sentada Ana Rosa, ¿no? Claro, en silla, claro, digo, claro. A uno le viene a la cabeza todo lo... La sillita de Ana, el sofá cama. Es la dificultad de esa grande, ¿no? Cuando uno es grande se acuerda de más cosas que el que no la vio. Y no se me ocurre entrar a comparar. Yo creo que esta es una versión nueva con gente diferente, donde se conservan dos actores, porque lo pueden dar, no es el caso de los chicos, porque Franco Balestrino está grande. El defecto de crecer, entonces ya no podíamos con Franquito y con Gabriel. Pasaron años, entonces digo, no, hay que salir a buscar otra gente, ¿no? Pero el hecho de haber encontrado también a estos chicos, ¿no? Que fue un acierto importantísimo. Yo la verdad que los veía y decía, ¿de dónde salieron estos chiquilines? Porque digo, es algo, además esa cuota también de responsabilidad que tienen, ¿no? Porque tienen que asumir esa responsabilidad de estar en un texto muy importante, con actores todos muy consagrados, ¿no? Todos conocidos. Y eso, yo no sé, digo, pero eso a ellos de repente, no sé si los llega a Luciano Sinola es alumno de escuela pública, venía a los ensayos con la túnica del colegio y además había estado en Matilda. Entonces, todas las vacaciones de julio tuvo ensayos y funciones kilométricas de Matilda y venía con su mamá, sí, además que Matilda, el ser más dulce del mundo. Era un horario, yo la vi y tenía una duración de agotar, digo, a cualquiera, porque eran más de 2 horas de espectáculo, un espectáculo que no recortaron nada, o sea que duró un montón de horas y los chicos todos, una cantidad que trabajaban ahí. Lo que bancó Lucianito en todo ese proceso de los ensayos fue impresionante, y siempre de buen humor y siempre creativo, ¿viste? Entonces yo cuando lo empecé a ver dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer que vos bailes una canción que es la canción de la obra, que es la canción que pide Neil Simon, Be Careful, It's My Heart, ¿no? Neil pide que sea la versión de Bing Crosby, y yo elegí una versión de Frank Sinatra. Vos hiciste la selección musical. Pero es una versión de Frank Sinatra que es del año 42, o sea que es creíble que hubiera sido esa. Es donde se desarrolla. Acá hay un señor, Richard Goldberg, que dice desde Israel. Ay, abrazo Richard, qué lindo, qué lindo. Vos sabés y veo que está Fernando Amaral. Sí, Amaral lo es. Gran amigo, colega y talentosísimo. Y otro director también que se la muy trae. Muy talentoso. Lo que hizo con la obra de Omar Varela, ya te lo he dicho personalmente, Fernando, es un precioso trabajo, muy imaginativo y muy sensible, muy bueno. La canción esa, Be Careful, It's My Heart, dijimos, bueno, Luciano rinde tanto que vamos a hacerlo bailar en una escena. Y entonces le marcamos con una coreógrafa, ¿no? Le marcó la coreografía, hace la coreo y es graciosísimo. Y entonces después, o sea, ese espíritu... Tiene ese momento como de distensión. Claro, ¿no? exacto. Que digo, que una obra que viene cargando una cierta emoción, ¿no? Digo, como que esa chispita hace que uno como que repose un poco, ¿no? De los conflictos que ocurren. Entonces digo, está muy gracioso. Claro, porque él empieza la escena diciendo solos al fin, no está la abuela, no está la tía, entonces prende la radio y se pone a bailar. Algo que no se le permitía. Y hay un correlato entre ese momento y la danza final de la tía Bela, que tiene que ver, que para mí era muy importante, como que esos dos niños, y especialmente el más chico, que es el desfachatado, el que dice la verdad, el que tiene las riendas del humor de toda la obra. Exacto, tiene esa carita pica. Que ese chico de alguna manera modificó la vida de esa casa. Claro. Entonces el baile final de Bela
es un paralelo de ese baile de este Sí. niño. El niño trajo la música y trajo la alegría y la danza a esa casa. Entonces ella baila también y ese futuro va a ser distinto al pasado. Sin duda, Sin yo lugar creo a que duda. sí, yo pienso que Es sí. hermosa la obra. Ahora, la obra es hermosa porque además no es una obra ni simplista, ni tampoco es romanticona, ni pretende hacer llorar a la gente, no es un melodrama, es, como yo te decía, ubiquemos o comedia dramática o un drama con cierta sensibilidad, pero hay trabajos, por ejemplo, vamos a decir como es el elenco, Octavio Telechea y Luciano Sinola, que son los hijos, Alejandro Martínez Sabio, que es el padre, Leonor Chavarría, que es la tía, Bettina Mondino, que es la abuela, Rafael Beltrán y Jenny Galván. Está muy bien, porque lo que hace Jenny, 2 escenas. ojo, que lo que hace Jenny con la voz, yo te lo regalo, porque eso es difícil también. Bueno, eso fue una maravilla porque yo inmediatamente pensé en Jenny para ese personaje. Ya. Y Diego me decía, es difícil que una actriz como Jenny Galván acepte un personaje que tiene 2 escenas, que está 5 minutos arriba del escenario en 2 horas. Y la llamé y me dijo, lo quiero hacer. Sí, lo quiero hacer, porque obviamente ella también estaba enamorada de la Ya obra. la conocía, lógicamente. ¿Y qué versión vio Jenny? Vio a Emilce Viñas haciendo el papel. Emilce, que era la que lo hacía en la primera. En la primera, que por qué Emilce aceptó ese papel tan pequeño, porque acompañaba a Pepe Vázquez a los ensayos, que Pepe hacía el gángster, y lo acompañaba a Pepe, a su marido, y entonces un día Hammond le dijo, está este papel chiquito, ¿te animás a hacerlo? ¿Cómo no? Digo, y Emilce hizo un papel que yo no lo vi, pero dicen que fue memorable esa actuación, Sí. fue increíble. Esa fue la primera Yonkar. La primera Eran Yonkar. Perdidos en Yonkar. Después vino la de Ana Rosa. Y Que ahí lo todas- hizo Fabiana Fábregas. Todas las versiones fueron distintas. Sí. O sea, no es que es esta obra y se mantuvieron, obviamente los personajes no se pueden cambiar, pero la forma de encarar siempre fue distinta. Te cuento dos anécdotas eso es bueno. que tienen que ver con las diferentes versiones, ¿no? Una de ellas que lo que a mí más me subyugó, yo te lo comenté hoy, de la versión de Roberto Jones, fue el beso del niño a la abuela, sí. y cómo la abuela transforma su cara en ese beso, que es un momento de una emotividad que yo recuerdo de cuando vi a Gabrielito Villanueva, que hoy es actor de cine, y dándole el beso a Ana Rosa, y la reacción de Anita. Yo creo que una de las actrices más imponentes de toda la historia del teatro uruguayo, Ana Rosa, ¿no? Sí, es una divina. Ahí yo vi eso y dije, bueno, este es un momento perfecto, es uno de los momentos más perfectos que yo vi en teatro. Cuando viene a mí el texto traducido por Agustín Maggi para que yo lo dirija, voy al texto y no hay ni una sola acotación que diga que la abuela se emociona por el beso del niño. El autor lo único que dice es, el niño le da un beso en la mejilla, pum. Entonces yo dije, esto fue la genialidad de Roberto Jones como director y de Ana Rosa como actriz. La forma, digamos, como de generaron eso. De generar humanidad en esa mujer, ¿no? Es el primer rasgo de humanidad de esa mujer. Claro. Es un momento hermoso de la obra. Ese es un ejemplo que te quería contar, y el otro que me parece precioso es cuando hablo con Roberto Jones y le digo, loco, gracias por recomendarme para esto, voy a encarar este tema, no sé qué. Y entonces Roberto me dice, mira Álvaro, te voy a dar un único consejo, que es el consejo que me dio David Hammond a mí. Mira qué lindo, cómo va pasando, de director a director. Otro, ¿no? Me dijo, no es un drama, es una comedia. No dejes que las escenas dramáticas te inclinen la balanza hacia lo trágico. Claro. Tiene que ser una comedia. Claro, no, trágico no es. Pero una comedia con mucho contenido. Contenido tremendo. Porque tiene un contenido de amor, porque hay amor en la obra, hay un contenido de cierto temor,
hay como esa timidez que tiene Alejandro en su rol, ¿no? De no hacer nada que moleste a la madre, nada esa cosa de saludar a la abuela, pero todo muy, muy marcado, ¿no? Como de la forma que lo criaron a él también, ¿no? No sé si te diste cuenta de un homenaje que hacemos. El retrato de Evelyn, la esposa muerta de Alejandro, es Elena Suárez. Ah, es Elena. Es Elena Yo Suárez. me había hasta acá, me suena, pero algunos pocos se dieron cuenta. Sí, no, yo no, porque claro, es una foto de Claro, ella muy joven, exacto, más claro. Exacto. Mirá, entonces bueno. quisimos hacer eso, y vos sabés que para mí es emotivo hasta las lágrimas ver sobre todo la escena Hay un momento en que se agarra de la confesión de Bella a toda la familia, que es la gran escena de la obra, que para mí es una de las escenas mejor escritas del teatro norteamericano. Ver ahí a Elena presente, todo lo que significa Elena para la historia del Teatro Alianza y para la historia del teatro estadounidense en Uruguay, ¿no? Y para la historia de los que están ahí, porque varios de los que están ahí arriba del escenario fueron alumnos de Elena. Ella tuvo una docencia. Entonces, bueno, ese homenaje también tremendo. Es un punto que Chicho Andrade la reconoció. Dos o tres colegas se dieron cuenta que era Elena. Es una foto que está justamente tuneada para que quede como en la duda, pero está ahí presente, y está presente en todos nosotros. Sí, claro, en todos los que fueron alumnos de ella. Y vamos a decir, Álvaro, que es en la Alianza, Teatro Alianza, Paraguay 1217. Las entradas son por Red Ticket y boletería de la sala. La producción buena de Diego Sorondo, dijimos, y va los sábados a las 21 horas y los domingos 19:30. Exactamente. Por agosto va a ir en esos horarios. En septiembre se va a adelantar media hora. Porque 20, 30 y 19. A las 20 y a las 18 se va a hacer, o sea, más. Me parece bárbaro. Porque justamente evaluamos que como dura 2 horas, también es el más final propicio, de la obra. Exacto, que la gente salga del teatro a una hora un poquito más temprana. Pero se está ahora agosto es 21 los sábados y 19:30 los Me parece genial, no se la pueden perder, se lo digo de todo corazón, es un espectáculo, es uno de los grandes espectáculos del año, sin duda, de eso no tengo duda. Pero además está dirigida impresionantemente, la verdad que a mí me impactó desde el punto de vista de dirección, porque yo decía, ¿qué más se puede hacer con esta obra? Porque uno ya la vio, sabe cómo, pero no. Después pensé, cuando iba a verla, sí, uno piensa que está todo, pero no, porque las dos versiones fueron distintas. La última, la del 2012, no era como la anterior. Algo distinto va a tener, porque además eran distintos los directores, y un director tiene su impronta propia, ¿no? Cambia. Y los elencos también. Y además íbamos a ver un elenco que no era el que había sido anteriormente, entonces ya eso cambiaba. Yo tenía mucha curiosidad en los niños, eran los que me generaban. Porque yo me jugaba que Leonor iba a estar divina, yo sabía que incluso yo converso muchas veces con Alejandro y me estaba fascinado, pero además me decía, ahora tengo la edad de ser padre. Claro. Y yo decía, bueno, genial, pero uno hasta que no lo ve, y la verdad que me emocionó también. Es un espectáculo que emociona y no sé, es una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque hay un montón de emociones que están ahí en juego, y está bien, es una comedia, pero es una comedia que tiene un contenido impresionante. Tremendo. No es una comedia cualquiera, digo, porque uno piensa en este autor y dice, bueno, es una comedia. Claro, Extraña pareja, El prisionero de Segunda Avenida, pero esta no es igual. Es una profundidad esta obra. Acuérdense, Perdidos en Yonca, Alianza, Teatro Alianza, sábado 21 horas, domingo 19:30 por el mes de agosto. Dirige Álvaro Uchaín y tiene un elencazo que no pueden dejar. Es ineludible esta obra dentro de la cartelera. Qué lindo. No verla
es un hueco en la cultura teatral. Sería lamentable. No, yo sé que la gente que mira Teatro al Día es justo muy teatrera y cumplen lo que les digo. ¿Sabes que yo no les miento? Porque si a mí algo no me interesa, yo no digo nada, pero pasa. Yo embromo siempre a nuestro amigo Ale Martínez, que parece Clark Gable, porque tiene el bigotito de época, precioso, y tiene ese look Clark Gable, así, sí, medio además pintón, con la trinchera, ¿no? Que da... y Rafa, la composición que hace de gángster en su manera de caminar, en su manera de hablar, de sus gestos. Hay un trabajo muy fino también. Totalmente, todo. Por eso digo que es un elenco de un... Digamos, es tan parejo en el nivel, digo, que no siempre, porque, a ver, los elencos, y vos lo sabés, digo, muchas veces tenemos los protagonistas, ¿no? Entonces, son unos genios, están bárbaros, se entienden genial, hacen una pareja brillante, sean dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, lo que sea. Y a veces cuando el elenco es grande, bueno, a veces hay algún desnivel. Cae alguno, claro, hay algún desnivel, porque no es fácil encontrar 6 o 7 personas que todas estén en la misma cuadra. Pero en este caso sí, en este caso se cumple que más allá de Bettina Mondino, que es un poco el eje, ¿no? de la obra, está rodeada por un elenco que están todos brillantes. La verdad que si uno tuviera que elegir a ver quién, me parece como muy difícil en este caso, ¿no? Porque, digo, yo no sé si exactamente la protagonista es Bettina, porque es tan coral la cosa, ¿no? Es una obra coral, ¿no? Los hijos son protagonistas. Yo me inclinaría por los hijos como protagonistas. Por los chicos, ¿no? Sí. A mí me parece pero que Bella también tiene un rol protagónico interesante. Es coral realmente. Es una obra que es como que fuera coral, porque todos tienen su momento. ¿Viste la película? No hay ninguno. No. Bueno, la película es curioso, porque si tú ves el afiche de la película, vende a Richard Dreyfuss, que hace del gángster, y a Mercedes Ruehl, que hace Bella. Los niños tienen una presencia muy accesoria en la película. Y acá son como centrales. Y en la obra de teatro son centrales porque están todo el tiempo en escena. Están todo el tiempo. Los otros entran y salen, pero ellos están todo el tiempo en escena. Exacto. Es bien diferente la película, incluso... Sí, porque incluso el afiche, ¿no? El afiche son los niños. Los nenes abrazaditos. Exacto, abrazados, digo... Es como, claro, ellos están en un lugar que no es el que conocen, entonces el título está perfecto, ¿no? Sí. Pero uno pregunta, yo siempre le pregunto a los directores cuando queda así es cierto, como, no confusión, pero cuando uno quiere determinar, bueno, si yo quiero pensar en un actor protagónico, ¿cuál pienso, no? Y acá, difícil, claro, ¿no? Son los chicos, pero a la vez los grandes. Todos tienen un ¿Qué valor, personajes? Sí. Entonces digo, y que todos te hayan rendido a ese nivel. Supiste elegir muy bien a los actores, pero me refiero que no siempre se da que puedas conseguir 6 o 7 personas que respondan, ¿no? De esa manera y que compongan esos personajes que son totalmente creíbles. Mientras transcurre la obra, vos te crees todo lo que está pasando. Porque es un gran escritor y realmente Neil lo que hace es combinar su experiencia como dramaturgo profunda con la capacidad humorista de haber sido libretista de programas de televisión de humor. Él compartía una mesa de guionistas con Mel Brooks y Woody Allen. Entonces, claro, los tipos hacían chistes todo el tiempo. Y vos ves que en esa historia de esa familia disfuncional, complicada, donde hay amor, donde hay odio, donde hay de todo, hay chistes donde hay rencores guardados que son también. Para reírse a carcajadas. Donde hay rencores guardados, los rencores del pasado. También hay muchas cosas de las que dice Rafael, es Luis, de las que dice él, de las que dice, digo, como que son personas que tienen dentro de sí eso, esa amargura de su juventud, de su niñez, que
que si bien no la demuestra todo el tiempo, pero hay conflictos que no están resueltos en ninguno de ellos, ¿no? Totalmente. Unos por sentirse como abandonados, como uno, en el caso de Papel Casa Rafael Beltrán, que un día robó, desapareció, claro. y digo, como que todos tienen una historia previa, ¿no? Y que tienen todavía aquello de no estuviste a mi lado, no me apoyaste, no pude contar contigo, como que se lo dicen entre ellos, pero no la terminan de enfrentar, ¿no? La abuela que le reclama al hijo Eddie, tu mujer me separó de vos porque tu mujer no me quería. Y el hijo Eddie le replica, no, mi mujer me acercó a ella con amor y con abrazos que tú nunca me diste. Porque son todos tienen dolores del pasado, heridas, claro, que no es algo que bueno, ya pasó, porque ahí no se hablaban las cosas tampoco, me da la impresión. No sé, claro. Digo, no es que pasó algo, nos peleamos en ese momento y después, bueno, mira, la verdad no estuve bien, o esto, lo otro, o disculpame. Ahí como que todo ese dolor quedó acumulado en cada uno, porque creo que tampoco, o no se animaban a enfrentar a la madre, o la madre tampoco los reunía para hablar. Claro, hay un mecanismo de defensa de la mujer de encerrarse en una coraza para no sufrir ella tampoco. Hay un amigo mío abogado que vino el día del estreno, que me mandó un mensaje de WhatsApp tan emotivo que dice: mi abuelo italiano era así, Álvaro. Dice, mi abuelo italiano era así. Le teníamos pánico, le teníamos terror, y era un tipo que venía herido por los dolores de la guerra, del fascismo en Italia. Pero hay que pensar también que cuando vos te enfrentás a niños, no podés tener esa postura. Digo, se me ocurre, todos en la familia hemos tenido personas tipo quizá tiránicas, ¿no? O que parecen insensibles y que no son insensibles, como que quieren demostrar una fortaleza que aunque no la tengan, no quieren mostrar sensibilidad ante otro porque es como un signo de debilidad. Y no es así, claro. ¿Verdad? No es así. Lo que pasa que es una concepción también, un mandato casi machista, ¿no? Varones no lloran, dice la abuela. Una pavada que sabemos que no es así. Total. Muchas gracias, Álvaro. Un placer, me encantó charlar contigo. Ahora nos sacamos la fotilla. Chau, chau.